Hola chicos, sean bienvenidos a una nueva lección de español desde cero. Yo soy la profe Renata y aquí les traigo mucho contenido para ayudarlos a aprender español. En el video de hoy vamos a seguir viendo los 10 mandamientos. En el video anterior les traje los mandamientos del 1 al 5 y hoy vamos a hablar del sexto mandamiento hasta el 10º. Pero antes de ir a los mandamientos, si todavía no me sigues, sígueme en @españoldesdecero, es mi Instagram, y ahí pongo mucho contenido a diario para ayudarlos a aprender español. Como les comenté en el video anterior, los 10 mandamientos fueron un método que creé junto con mis alumnos para ayudarlos a recordar reglas básicas para el que está aprendiendo a hablar español. Muy bien, vamos entonces al sexto mandamiento. El sexto mandamiento dice que siempre vas a usar la palabra hay del verbo haber para determinar la existencia de algo. Entonces, en portugués estamos acostumbrados a usar el verbo ter. Na minha casa tem 2 banheiros. En español, siempre vas a usar el verbo haber para determinar existencia. Entonces lo vas a conjugar de forma neutra. En mi casa hay 2 baños. Enfrente de mi casa hay una iglesia. En el parque hay árboles. Entonces, nunca vas a decir, por ejemplo, en el parque tiene árboles o en mi casa tiene 2 baños. Lo que sí puedes decir, por ejemplo, si estás describiendo, es decir algo como mi casa tiene 2 baños o mi casa tiene 3 habitaciones, pero nunca con el sentido de existencia, sí con el sentido de poseer algo. Vamos al séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento dice que está bien usarlo y podemos usar más grande y más pequeño para hablar sobre tamaños. En español es mucho más común usar más grande y más pequeño que mayor o menor. Normalmente vamos a usar mayor o menor para hablar sobre edad. Entonces, por ejemplo, vas a decir mi hermana mayor estudia medicina o mi amigo es menor de edad. En esos casos es más común usar mayor o menor. Cuando estés describiendo cosas, normalmente vas a usar más grande o más pequeño. Entonces, por ejemplo, mi casa es más grande que la tuya. O, por ejemplo, tu mochila es más pequeña que la de José. Y normalmente también en Latinoamérica usamos más chico. Chico, que es pequeño, también puede ser usado. Entonces, tu mochila es más chica que la de José. Muy bien. Vamos al octavo mandamiento y uno de los errores más comunes de los estudiantes de español. Vamos a usar siempre el pronombre antes o después de toda la perífrasis verbal, o sea, de toda la frase verbal, cuando estemos hablando de frases en gerundio o, por ejemplo, de la construcción ir más a más infinitivo que también vimos en el video anterior. Vamos a dar ejemplos para que quede un poco más claro. Entonces, imagina que tienes la frase ella se va a casar. El pronombre se tiene que ser colocado antes de toda la frase verbal. Entonces, la frase verbal sería va a casar. Ese pronombre tiene que ir antes o después de todo. Por ejemplo, ella se va a casar o ella va a casarse. La regla importante aquí es que nunca vas a poner el se en el medio. Por ejemplo, nunca vas a decir ella va a se casar. Jamás, ¿tá? Ella se va a casar o ella va a casarse. Ahora, imagina que tienes una perífrasis verbal o una frase verbal en gerundio. Por ejemplo, ella se está bañando. El se también va antes de la frase verbal, está bañando, o después de todo. Entonces, ella se está bañando o ella está bañándose. Nunca vas a decir ella está se bañando. El pronombre nunca puede ser colocado en medio de 2 verbos. Entonces, ella se está bañando o ella está bañándose. Y nunca ella está se bañando. Vamos al noveno mandamiento. Y este sí es un poco más complejo y es un error también muy común. Entonces, nunca vamos a confundir el artículo el sin acento con el pronombre el con acento, con el artículo lo neutro, con el pronombre ello. Vamos a dar ejemplos de cada uno de esos. Empezando por el sin acento, es el artículo equivalente a o del portugués, entonces es un artículo masculino. Siempre lo vamos a usar con sustantivos, o sea, con cosas. Por ejemplo, lo vas a usar cuando estés hablando de el amor,
el árbol, el colegio. Muy bien, ahora vamos a explicar el con acento. El con acento es equivalente al pronombre personal ele do portugués. Entonces siempre vamos a estar hablando de alguien. Él se llama Matías. Él es alto. Entonces es lo mismo que decir ele se llama Matías, ele é alto. Estoy hablando de alguien. Próximo ejemplo, y uno de los más difíciles y errores más comunes, el artículo neutro lo. El artículo neutro lo nunca, y repito, nunca va a ser colocado antes de sustantivos, o sea, de cosas. Lo vamos a usar siempre con adverbios o adjetivos. Ejemplos, no sabes lo lindo que es levantarse temprano. Entonces, con el sentido de o quão legal, você não sabe o quão lindo, quão legal, quão gostoso é acordar cedo. Ejemplo, no sabes lo rápido que conduce mi tío. Entonces, o quão rápido, você não sabe o quão rápido dirige o meu tio. No sabes lo rápido que conduce mi tío. Otro ejemplo, lo que ocurre es que tengo una reunión a la tarde. O que acontece é que eu tenho uma reunião à tarde. Lo bueno de comer frutas es ser saludable. O bom de fazer isso é tal coisa. Entonces, lo bueno de comer frutas es ser saludable. ¿Se dieron cuenta que siempre lo vamos a usar entonces antes de adjetivos o adverbios? Nunca vas a decir lo amor, lo árbol, lo coche. ¿tá? Siempre en esos casos vas a usar el artículo masculino. El coche, el árbol. Y por último, ello. Ello o ello con dos L's es un pronombre equivalente a eso. Fíjense estos ejemplos. Un ejemplo de ello es que, entonces es lo mismo que decir, un ejemplo de eso es que, o para ello tenemos que estudiar mucho. Para eso tenemos que estudiar mucho. Es lo mismo que decir, para isso temos que estudar muito. ¿Deu para entender? Entonces siempre vamos a usar ello o ello en el sentido de eso. Y el último mandamiento. El último mandamiento tiene que ver con pronunciación y también es uno de los errores más comunes para las personas que están aprendiendo a hablar español. En español tenemos dos particularidades para la pronunciación y una es el ceseo, o sea, el sonido siempre como si fuera de dos S del portugués. Otra particularidad es la pronunciación de las vocales. Entonces, en español no tenemos la pronunciación de vocales como tenemos en portugués de abiertas o cerradas. Como por ejemplo, no existe el sonido vo y vo en español. Entonces ahora les voy a dar algunos ejemplos. Vamos a hablar primero sobre el ceseo. El ceseo es un fenómeno que tenemos en español que dice que pronunciamos igual, de la misma forma, la S, la C o la Z. Hay algunas particularidades en el español de España, pero no voy a saber reproducirlas. En Latinoamérica pronunciamos todo de la misma forma. Entonces, como vimos en el video pasado, cuando hablamos sobre las palabras que no tienen dos S en español, pero que sí son pronunciadas con dos S, como por ejemplo, profesora o posesivo, tienen una S, pero la pronunciamos como dos S. Ahora, piensen en una palabra que se escribe con Z, como por ejemplo, corazón. Corazón lo escribimos con Z en español, pero lo pronunciamos como si fueran dos S, corazón. Lo mismo sirve para, por ejemplo, la palabra zapato, o por ejemplo, cazador, o por ejemplo, terraza. Todas esas palabras que las escribimos o con una S o con Z se van a pronunciar como dos S del portugués. Y por último, vamos a hablar sobre pronunciación de vocales y voy a pasar una a una para decirles cuál es la particularidad de cada una. Entonces, primero hablando sobre la vocal A. La vocal A siempre es abierta y nunca es nasal. Entonces, como decimos en portugués, por ejemplo, cama, amanhã, eso no existe. Van a decir cama, mañana, naranja, manzana. Se dan cuenta que son todas palabras con N, pero nunca van a pronunciar esa A nasal. No existe ese sonido. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre las vocales E y O. Estas vocales siempre son cerradas. Entonces, como dije antes, no existe, por ejemplo, la palabra o la pronunciación avó. No existe. Entonces, siempre va a ser O. Por ejemplo, sol, le decimos sol. Terra, decimos tierra. ¿tá? Siempre vas a decir todo cerrado. Por ejemplo, la palabra chimpancé. No es chimpancé,
no existe esa pronunciación, ¿tá? Siempre van a decir chimpancé. Otras particularidades es que la O o la I nunca van a sonar diferentes. Por ejemplo, en portugués tenemos la costumbre de a veces pronunciar la O como U. Por ejemplo, él estaba cantando. Parece una U al final. No, él estaba cantando, siempre con O. ¿Tá? Lo mismo para E, I. Entonces, por ejemplo, a veces decimos elefante, está quente. Eso no existe en español. Vas a decir el elefante está caliente. ¿Tá? Entonces, siempre vamos a pronunciar la O y la E como estén en cada palabra. Muy bien, y con eso terminamos los 10 mandamientos. Espero que les hayan gustado y que miren el video anterior también. Y déjenme ideas aquí de lo que quieren aprender y les traigo en un próximo video. Nos vemos.